Hermanos, el Señor los bendiga grandemente. Un nuevo estudio bíblico de doctrina básica que realizamos los viernes y el gozo de poder contar con su sintonía, hermanos amados, juntos de forma virtual, pero buscando siempre la edificación del cuerpo de Cristo, buscando tu edificación y como decíamos, hermanos amados, en algún momento, el punto es que este material de doctrina básica esencialmente es para aquellos hermanos que están empezando el caminar cristiano, pero también para aquellos hermanos que de alguna manera, por X o Z motivos, no han tenido la oportunidad de poder cimentar sus conocimientos en algo que es fundamental, porque realmente conocer doctrina básica es algo muy necesario en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos amados, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por permitir que podamos desarrollar este estudio de doctrina básica, Señor amado, y que vamos a hablar en esta hora, Señor, acerca de la organización de tu iglesia. Como tu palabra menciona que debe estar organizada toda iglesia local. Ayúdanos, Padre Santo, en este momento, como siempre, por tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales. Toma control, Señor amado, de todo este tiempo, Señor. Cancelamos toda obra del enemigo que quiere impedir la predicación de tu palabra. Sabemos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero tu palabra nos dice que en tu nombre echáramos fuera demonios, en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra del enemigo y creemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. En el nombre de Jesús entregamos todo este material a ti, Señor, para desarrollarlo en el transcurso de esta noche. Gloria a Dios. Amén, hermanos amados. En esta oportunidad nos vamos a referir a algo que es demasiado importante, la organización de la iglesia. Es el título de este mensaje, la organización de la iglesia, este estudio, que lo vamos a desarrollar porque es básico el conocimiento que debemos tener acerca de esto. Bien, vamos a empezar con un versículo que está en Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. ¿Qué dice? Y Él mismo, ¿quién? Nuestro amado Rey Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo Efesios? Nos está diciendo que es el mismo Señor Jesucristo que instituyó los ministerios de la iglesia local. Él es el que levanta pastores, es el que levanta maestros, el que levanta evangelistas, profetas. Amén. Es importante este aspecto de hacer la diferencia entre los dones espirituales y estos dones que son dones ministeriales de todo ministro del Evangelio. En Hechos 14, 23 vamos a encontrar otro detalle que nos habla la palabra de Dios, que nos enseña. Hechos 14, 23. En una iglesia local constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron ancianos. Vamos a ver más adelante, anciano es sinónimo de pastor, sinónimo de obispo, que están a cargo liderizando una iglesia local. La Biblia indica la forma cómo debe estar organizada la iglesia del Señor. ¿Nos indicará la Biblia esto? El modelo que se debe seguir es el que muestra la iglesia primitiva en el libro de Hechos de los Apóstoles. La palabra de Dios enseña que la iglesia nació en el poder del Espíritu Santo aquel día cuando en Jerusalén se celebraba la fiesta judía de Pentecostés. Hechos 2, 2, 3, ¿qué nos dice la Biblia? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo daba que hablasen.
La Biblia enseña que se organizó siguiendo la plena guía del Espíritu Santo, estableciéndose ancianos en cada iglesia local. La iglesia del Señor entonces está conformada por la reunión de todas las iglesias locales en diferentes lugares dispersos en la tierra. Amén. Entonces, hermanos, la Biblia enseña que se organizó siguiendo esta guía del Espíritu Santo, amén, estableciéndose iglesias locales. En principio se identificaban las iglesias locales por la ciudad en la que se encontraban. No existían nombres o denominaciones que identifiquen tal o cual iglesia local. Luego de la ascensión de nuestro amado Rey Jesucristo a la diestra del Padre, quedaron sus apóstoles los que establecieron iglesias locales a las que organizaron siguiendo la guía del Espíritu Santo. La doctrina impartida debía sujetarse a la revelación recibida por los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, la doctrina apostólica. Ninguna iglesia cristiana evangélica puede funcionar sin líderes designados. Por ello, la palabra de Dios encontramos que cristianos verdaderos, llenos del Espíritu Santo de Dios, que buscaban la voluntad de Dios mediante la oración y el ayuno, nombraban a ciertas personas para el oficio de anciano u obispo. Hechos 14:23 constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En realidad, uno de los 5 dones ministeriales, que es el de pastor, recibió el nombre de anciano, obispo o supervisor. La iglesia del Señor Jesucristo, entonces, debe estar conformada por un consejo de ancianos elegidos con la plena guía del Espíritu Santo de Dios, que serán los encargados de la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia. Hechos 15, 4 y 6. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Encontramos que existía una plena comunión espiritual entre los apóstoles del Señor y los ancianos en la toma de decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que era comunicado a la iglesia. También se enviaban misioneros a diferentes lugares con propósitos especiales de evangelización. Es decir, levantar obras, iglesias locales nuevas en otras ciudades para aclarar puntos doctrinales referentes a la sana doctrina o la doctrina apostólica. Hechos 13:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Posteriormente se vio la necesidad de elegir a determinados hermanos entre la congregación para ser varones diáconos o mujeres diaconisas. Estos tendrían la función de ser colaboradores del ministerio del Consejo de Ancianos en lo referente a servicios administrativos de todo orden, limpieza, distribución de alimentos, atención a los hermanos, etc. Hechos 6, 1, 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra.
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser pastor o anciano y para llegar a ser diácono? La palabra de Dios establece que los requisitos morales para el anciano o pastor y para los que deseen ser diáconos son prácticamente los mismos. Se hallan descritos en forma detallada los requisitos tanto para los pastores, obispos y ancianos como para los diáconos o diaconisas. Primera Timoteo 3, 1 al 13, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Por si acaso, neófito significa principiante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En el versículo 2, cuando dice sean irreprensibles, manifiesta un aspecto fundamental que debería asistir a todo pastor, y es el hecho de no tener nada de qué reprocharle. Luego, en el mismo versículo se mencionan otras características de un verdadero ministro del Evangelio. Marido de una sola mujer, considerando que debe ser un ejemplo en lo moral. Sobrio, prudente, decoroso, es decir, deberá llevar una vida sana, juiciosa, propio de una persona sensata, trabajadora y respetable. Hospedador, apto para enseñar, es decir, dispuesto a hospedar en su hogar y también con capacidad de enseñar a otros. En el versículo 3 la Biblia especifica, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, en sentido de que no deberá ser un borracho ni amigo de peleas y contiendas. Tampoco de la obtención de dinero mal habido como producto de la corrupción o el soborno, sino amable, apacible, no avaro, es decir, que deberá tener un carácter amable y bondadoso, sin amor al dinero. En el versículo 4 se menciona lo siguiente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, es decir, deberá ser gobernar con sabiduría, que da al Señor su casa de tal manera que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. En el versículo 6 y el versículo 7, el apóstol Pablo aclara un aspecto fundamental, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Es decir, no deberá ser escogido como pastor de una iglesia local o ministro del Evangelio un principiante, ya que corre el riesgo de envanecerse. Tiene que madurar todavía. Al caer en pecado, dará de sí un pésimo testimonio delante de los incrédulos, lo que provocará que se enrede en un lazo en acusaciones del diablo que le impidan conducir con libertad el rebaño del Señor. Pablo, con la guía plena del Espíritu Santo de Dios, les señala a los ancianos de Éfeso cómo debería ser el comportamiento, la motivación, el servicio de un verdadero líder dentro de la iglesia local del Señor Jesucristo. Es notable su reconocimiento a la autoridad de los ancianos en Éfeso, en su decisión de hacerlos llamar para informarles de su próximo viaje a Jerusalén.
Hechos 20, 19 al 28. Sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me ha venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil he rehuido de enunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En 1 Corintios 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Siguiendo la misma guía, del Espíritu Santo, se eligieron a los 7 primeros diáconos. Hechos 6, 3 al 6. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Por tanto, los diáconos y las diaconisas tienen como función apoyar a los ancianos o pastores en las labores administrativas y de servicio en la obra del Señor. ¿Cuáles son los 5 ministerios espirituales en la iglesia del Señor Jesucristo y cuál es su propósito? La iglesia del Señor Jesucristo tiene 5 ministerios espirituales que son dados por el Señor Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Son líderes espirituales y talentosos que el Señor provee a su iglesia a fin de perfeccionar la obra del ministerio. Efesios 4, 12 al 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué función tiene el don ministerial de apóstol? El oficio de apóstol se aplica a ciertos líderes en el Nuevo Testamento, es decir, a aquellos varones que fueron escogidos por el Señor Jesucristo para que fueran discipulados por Él. Luego de ser testigos de su resurrección y ascensión a la diestra del Padre, recibieron la gran comisión de la predicación del Evangelio y el establecimiento de su iglesia. Ellos fueron los primeros discípulos. El apóstol Pablo fue escogido después para completar el número de los 12. Lucas 6:13. En aquellos días, él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor.
Como Judas Iscariote fue eliminado del ministerio porque traicionó al Señor, quedaron solo 11. Más tarde el apóstol Pedro quiso completar el número sugiriendo un sorteo que cayó en Matías. Sin embargo, las Escrituras nos muestran que por voluntad de Dios, el que en realidad debía reemplazar a Judas Iscariote debía ser un varón escogido por el Señor que sería conocido con el nombre de Pablo, el apóstol de los gentiles. Primera de Corintios 15:8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fueron los únicos que recibieron del Señor la autoridad extraordinaria dentro de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, relacionada a la revelación divina y al mensaje evangélico original. No existen sucesores en esa línea en la actualidad. Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por tanto, fue hasta el apóstol Pablo donde se completaron los apóstoles con un ministerio especial y exclusivo. Más tarde, y con el desarrollo de la predicación del Evangelio en todas partes, se empleó el término apóstol para designar a las personas enviadas con el fin de establecer iglesias en otros lugares. Hoy sigue siendo importante la misión de los apóstoles dentro de la iglesia, siervos que manifiestan un liderazgo espiritual extraordinario, ungidos con poder por el Espíritu Santo, que establecerán iglesias locales que se caractericen por mantener la sana doctrina. ¿Cuál es la presunción del don ministerial de profeta? Son proclamadores e intérpretes de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo y levantados por el Señor para exhortar, animar, edificar y consolar a la iglesia. De acuerdo a la plena guía del Espíritu Santo, ponen en evidencia el pecado, proclaman la justicia, advierten del juicio venidero y combate la carnalidad y tibieza entre el pueblo de Dios. Debido al mensaje de justicia, los profetas y su ministerio pueden esperar serio rechazo durante tiempos de apostasía y tibieza espirituales como los que hoy vivimos. Aunque es necesario aclarar que los mensajes de los profetas no se han de considerar infalibles, sus mensajes se sujetan a la evaluación de la iglesia, a otros profetas y sobre todo a la palabra de Dios. Se requiere que la congregación discierna y apruebe lo que contiene, si lo que contiene en su mensaje ese profeta es de Dios. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 13:1-2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Primera Tesalonicenses 5:19-22. No apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuál es la función del don ministerial de evangelista? Son siervos y siervas que el Señor capacita y comisiona para proclamar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los no salvos. El ministerio de Felipe, el evangelista, que las Escrituras registran en Hechos 8:4-40, da una clara muestra de la obra de un evangelista de acuerdo a las normas del Nuevo Testamento.
Hechos 8, 4 al 17. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y les estaba atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál es la función del don ministerial de maestro? Son siervos levantados y capacitados por el Señor con un don especial a fin de esclarecer, exponer y proclamar la palabra de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Debería guiar fielmente a la iglesia a la revelación bíblica y al mensaje original de Cristo y los apóstoles y perseverar en esa tarea. Deberán guiar fielmente a la iglesia a la revelación bíblica, al mensaje original de Cristo. Amén. Hoy más que nunca el don ministerial de los maestros tiene una tremenda importancia, ya que procurarán que la iglesia no caiga en errores doctrinales, los cuales son producto de la aparición de nuevos vientos de doctrina con base en experiencias religiosas, imaginaciones del corazón, ideas y filosofías humanistas contrarias a la palabra de Dios. Por tanto, el propósito principal de la enseñanza bíblica es preservar la verdad, producir santidad al guiar al cuerpo de Cristo a una consagración a la vida en santidad de acuerdo a la palabra de Dios. De esta manera, hermanos amados, concluimos con esta expresión, con este pasaje que es extraordinariamente importante. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde está ese? Hebreos 4:12. Amados, de esta manera hemos concluido este breve estudio de doctrina básica acerca de la organización de la iglesia. Definitivamente son pautas necesarias de considerar. Tú puedes revisar este material vez tras vez, poder transmitir a otros, enviar a otros y hacer de esta manera obra misionera evangelista. Amén. Vamos a orar pidiendo, si tú estás en sintonía y aún todavía no tienes a Cristo en tu corazón, te invito de todo corazón, con todo mi ser, que puedas hacerlo en esta hora. La Biblia dice: hoy es el día de salvación. No sabemos, ayer ya pasó, mañana no sabemos. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor toca tu corazón y te dice que le abras tu corazón y que lo recibas y lo confieses como Señor de tu vida. Si te has apartado, si por alguna razón te has apartado del Señor, vuelve, porque el Señor te está esperando. Su palabra dice: vuelve porque por tu pecado has caído. Vuelve al Señor porque está dispuesto a perdonar, dispuesto a restaurar, dispuesto a sanar. Y el Señor es lo que hace hoy, en esta sencilla oración que podamos hacer en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón por todos mis pecados cometidos, iniquidades cometidas hasta hoy. Perdóname, Señor. Te necesito como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, Señor Jesús. Ven a mi vida, perdóname por tu sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Abro mi corazón y te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Señor, me he apartado de ti, Señor, ayúdame a volver.
Ayúdame a retomar el camino, Señor, que un día emprendí. Ayúdame, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú lo haces y porque eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Porque estás dispuesto a perdonar siempre, Señor. Eres un Dios misericordioso y bueno. Gracias, Padre. Y bendice todo este tiempo y todas estas vidas que han estado en sintonía y todas las que están confesándote en este momento. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos a crecer en ti. Ayúdanos a madurar en ti, Señor, reconociendo que tu palabra es viva y es eficaz y es cortante. Y además es como una espada que ayuda a discernir, separar lo que es emocional de lo que es realmente espiritual. Gracias, papito. En el nombre de Jesús, a ti la gloria. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga grandemente.